Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en una conexión con un gran amigo que tenemos poco tiempo de conocerlo, pero lo consideramos como un gran amigo, con Isaac Axen. Espero haber dicho bien el apellido. Vas bien, bien intentado, bien, estuvo bien. Muy bien, muchas gracias. Pues como ustedes saben, amigos, estamos a 8 días de haber empezado el año 2021. El año 2020, el año 2021, los años que nos tocó vivir, viéndolo desde un punto de vista un poquito ad hoc con todo lo que hemos estado viviendo. Consideremos el tema de esa película futurista, Cuando el destino nos alcanza, pero creo que podemos entender y saber todo esto que nos ha venido a nivel mundial y tenemos toda la capacidad de poder enfrentar cualquier situación que se está viniendo. Y pues, mientras tanto, tenemos el gusto de tener nuestra primera entrevista del año con Isaac. Isaac, que tuve el gusto de conocerlo a través de un proyecto del cual nos va a hablar más adelante. Y pues bienvenido, Isaac, ¿cómo estás? Desde la hermana República de Azcapotzalco. Literal, déjame ver. Creo que la mitad de mi mano está en la hermana República de Azcapotzalco y la otra mano está en la hermana República de Naucalpan. Así que así es nuestra oficina. Y por una parte más estamos en Miguel Hidalgo, así que por todos lados nos toca desde estas zonas, para que veas qué multifacéticos somos. Sí, un placer estar con ustedes, Miguel Ángel, una gran labor la que están haciendo. Y la idea es, lógico, darles algo y que se queden con algo después de esta plática y que les sirva, y ojalá sea muy amena, y los que tengan preguntas o los que tengan, siempre abiertos a contestar todo lo que quieran, ¿no? Así es, Isaac, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, a todos los que se han conectado y los que lo estarán viendo posteriormente, Isaac Axen, perdón. Dilo Isaac, listo, no te compliques, Miguel Ángel, Isaac para todo mundo. Ok, Isaac, déjenme decirles que Isaac nos manda su información de en dónde ha estado trabajando, laborando, incursionando. Bueno, él es bioquímico, pero también tiene un máster en comunicación y mercadotecnia. Aparentemente, creemos que dos profesiones como estas, bioquímico y mercadotecnia o comunicación, no son compatibles, pero pues precisamente Comunidad Creativa de Educación Libre promueve toda forma de educación libre y alternativa, al grado de que las personas que nos acompañan, a las cuales entrevistamos, nos hemos dado cuenta que tienen varias facetas en su vida, y eso es lo interesante en cualquier proceso de aprendizaje, en cualquier proceso educativo. Pero, Isaac, ¿cómo es que en primer lugar decides ser bioquímico? Platícanos un poquito de tu trayectoria como estudiante. Bueno, te platicaré un poquito. Primero en la escuela, en el Colegio Israelita de México. Como verás, soy un niño un poco inquieto. O sea, me la paso tocando, moviendo, o sea, no somos así. En algún momento de mi historia yo quería estudiar veterinario, ¿sí? Pero resulta que como veterinario, ¿sí? No me gusta la sangre. Entonces no quiero ser veterinario. Entonces, cuando estábamos acabando la prepa y antes de viajar a un viaje por un año en Israel, decido y se me mete en la cabeza que quiero ser psicólogo de animales, estudio de la psicología animal, etólogo más o menos, y decido y viajo. Estoy un año más o menos en Israel haciendo muchas cosas. De ahí salgo a Inglaterra y casualmente entre las cosas en Inglaterra que nos toca, llego a una esquina en Inglaterra, a una provincia, donde tienen un estudio con monos, ¿sí? Digo, no te hablo de cómo nos recibieron las chavitas y cómo nadamos en la playa ahí con todos ellos, pero tenían ellos un gran científico estudiando a los monos y su comportamiento, ¿no? Con mandriles y con todo esto. Yo
me reenamoro con esa parte de decir, yo quiero estudiar, estudio el comportamiento animal, pero la verdad quiero vivir en México y me gusta México, me regreso, vengo a México y digo, ¿dónde puedo estudiar esto, no? Resulta que pues te dicen, bueno, estudia biología y luego te especializas, que es además algo que me recomienda este científico en Inglaterra que me dice, no te quedes con estudia el comportamiento animal porque te vas a quedar sin hacer nada. Ten un background más amplio, estudia algo más amplio y te vas especializando. No empieces de lo especializado porque te vas a quedar limitado, ¿no? Te estoy hablando en la época de la prehistoria, más o menos. O sea, una parte de lo que teníamos que estudiar era los dinosaurios, casi. Pero bueno, regreso, empiezo a ver y el lugar, hago un examen de admisión, voy a hacer un examen de admisión en la Universidad de la Comunicación, ¿sí? Curiosamente, primero porque también dije, pues estudio comunicación, voy a hacer el examen de la Universidad de la Comunicación, me empiezan a dar el programa y digo, pues esto yo ya lo sé, hablar esto ya lo sé, esto ya lo sé. Digo, oye, tus folletos están horribles. Me dicen, ¿tú lo podrías hacer mejor? Digo, sí. Bueno, fui a hacer el examen de admisión y acabé trabajándole y eran mis clientes. A los de 20 años, a los 19 ya era mi cliente la Universidad de la Comunicación, yo haciéndoles esas cosas. Pero mientras me meto a estudiar, me meto a estudiar a la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿sí? A la Metro. Hay una acá en Azcapotzalco, pero yo estudié en Iztapalapa, porque era lo más similar, porque el tronco común era ingeniería en alimentos, ingeniería bioquímica y biología, ¿sí? Empiezo a estudiar y cuando acaba el tronco común me dicen, bueno, ¿ahora qué te vas? Y me digo, biología, y veo un cuate y me dice, no, es que como biología te vas a morir, o sea, no vas a hacer nada, o sea, no hay trabajo. Y a mí me gustaba la investigación, entonces me meto en ingeniería bioquímica industrial como un back para luego estudiar lo demás, ¿no? Pero claro, justo empiezo a estudiar bioquímica, me va bien, medio relajiento, medio esto, me fugaba una, si me ven los de mi generación, van a decir que yo no estudié nada, que no aprendí nada, pasé de no sé cómo y todo eso, y era una realidad, yo estudiaba, pero al mismo tiempo trabajaba ya en comunicación, mi familia, una parte de mi familia tenía una agencia de comunicación, y yo agarré y dije, pues vamos a hacerlo, y fue justo cuando fuimos a ver lo de la Universidad de la Comunicación que te decía, acabaron siendo mis clientes, de mis primeros clientes, les hacía folletos, papelería, y así fui haciendo, entonces combinaba ambas cosas, ¿no? Y te estoy hablando que viajar a la Universidad a la Metro me llevaba al día por lo menos 1 hora y pico de camino de ida y 1 hora y pico de camino de regreso. Wow. O sea, tenía su chiste, pero yo dije, la tengo que terminar y la terminé, la de esta, pero cuando acabé, empecé a ver lo que estaban haciendo mis amigos, muchos, y no era lo que yo quería. O sea, yo quería investigar, pero la investigación en México no estaba bien desarrollado. Podía acabar trabajando en un laboratorio de control de calidad, un poquito de investigación. Hay gente en mi generación muy brillante. Hoy, una de ellas hoy en día es rectora de la Universidad de Querétaro, ¿sí? Otro está muy metido en San Luis, otros están trabajando en Estados Unidos, otros se dedican a otra cosa, como sucede en todo. Pero yo me fui metiendo en la comunicación, me gustaba, me encantaba ir a ver a los clientes, me encantaba todo eso. Al mismo tiempo trabajaba en otro negocio familiar de la empresa, de otro negocio familiar, y estábamos en todo eso. Y de ahí se dio en que en un momento dado dejara lo que era la ingeniería bioquímica y me empezara a meter más en comunicación. Puse una imprenta, empecé maquilando, empecé haciendo todo autodidacta, o sea, yo no tenía la menor idea de impresión, no tenía la menor idea de comunicación. Un buen día decidí, me fui a la Universidad de la Comunicación y un día me fui a Estados Unidos, a San Diego, y otro día a tomar cursos, a tomar maestrías, a empezar a tomar todo este tipo de preparación en comunicación, ¿no? Y la mayor parte, como tú lo dices, fue empezar siéndolo un poco autodidacta o aprendiendo o viendo a los demás. Tuve la facilidad así de irlo aprendiendo, ir captando y decir, a ver, esto sucede así, ¿no? Y mucho de lo que es la vida normal, ¿no? El chiste es entender lo que la gente quiere y eso es la parte de la comunicación, ¿no? Claro. Isaac, para no evidenciarnos mucho, pero ¿de qué años estamos hablando? Creo que somos de la misma rodada, como dicen. Te lo voy a poner muy fácil. En mis años de la universidad hubo un temblor, el cual no sentí, que destrozó la mitad de la ciudad, uno de los temblores más duros que hubo en esas épocas. Te estoy hablando más o menos en los años principios de los 80, cuando yo estaba en la universidad. Por eso te digo, no había celulares,
cuando fue el temblor, apenas empezaban los celulares, apenas empezaba eso, tenías que hablar por teléfono público, tenías que... Sí, a los que no lo entienden, un teléfono era, ibas a un teléfono en la esquina, sacabas unas cosas que se llamaban monedas, las echabas y de ahí viene el cayó el 20 porque era cuando te daba línea y de ahí te comunicabas, ¿sí? Mi cámara yo por eso me metí mucho en comunicación porque también me encantaba la fotografía, me gusta, y no la fotografía profesional de esto, sino fotografía de eventos, de cosas, de lo que va sucediendo, ¿no? Más periodística. En ese entonces, en el temblor justamente, estaba yo empezando a trabajar para el Novedades, ¿sí? Para los que no conozcan, era un periódico que tenía Novedades y el News, ahí en la calle de Morelos. Yo saqué unas fotos, las fui, le entregué y luego vi esas fotos y sé que eran mis fotos publicadas hasta en otros lados y en otros medios, hasta en algunos medios muy importantes a nivel mundial, algunas de esas fotos, pero yo era muy inepto, o sea, yo traía el rollo, hasta los que no saben, las fotos se sacaban no digitales, no agarrabas en una tarjeta de memoria o las subías a internet, había unas cosas que se llamaban rollo, unas cajitas así chiquitas, ibas, las revelaban y las ponían. Yo saqué fotos, tenía que ir al centro a entregar, las fui a entregar el primer día del temblor, las entregué, se las entregué a mi jefe, bueno, al que iba a ser mi jefe, ¿sí? Yo no sabía ni qué onda, ¿sí? Él las agarró, reveló y las publicó como de él. Fue mi primer debut en un periódico en ese estilo, pero estuve 2-3 días, pero todo se vino muy rápido, ¿sí? En ese sentido. Y así fue mi primera experiencia, digamos, con una fotografía profesional en algún medio. Ojo, en ese entonces ni siquiera si la busco hoy en internet tampoco la encuentro, o sea, porque no se guardaba, no era esto, ¿no? Apareció y seguramente aparecerá en otras revistas y lógico, yo no tenía copias y mi rollo era su rollo. Y justo esto que mencionas del teléfono, yo recuerdo ese temblor. Recuerdo que el servicio telefónico en la calle, por el temblor, duró más de un año gratuito. Ya no era necesario usar el 20, sino simplemente tú marcabas, pues porque no sé si hubo fallas en las conexiones, pero fue muy significativo que todo el mundo tenía la oportunidad de no gastar y poder estarse comunicando. Y Isaac... Oye, perdón, sí, Miguel, no sé si te acuerdas, pero el celular se volvió muy famoso en esa época por un reportero, por un comunicador muy importante de esa época, que era de los pocos que tenían celular en su coche o tenían un celular, que era Jacobo Zabludowski, llegando a Televisa diciendo, y estoy llegando a mi casa, y estoy llegando a Avenida Chapultepec, y estoy llegando, y mi casa no está, ¿no? Y era el que iba reportando desde un celular porque era inaudito. Hoy todos somos reporteros, ¿no? Hoy todo el mundo lo podría hacer y hoy todo el mundo, el otro día lo platicaba con una persona que es genial como nos hemos vuelto en mucho, o sea, podemos ver que están golpeando a una persona, todo el mundo, y en vez de ayudar a detenerlo, ¿sí? Todos queremos publicarlo, todos somos reporteros, todos sacamos el celular, ve cómo lo están, y le estamos filmando cómo están golpeando a la otra persona, y en vez de ayudarle, queremos ser reporteros y estamos subiendo el video porque queremos que además nos va a generar 2.5 millones de likes. En vez de que nos va a generar 2.5 millones de likes, el ir y ayudar a la persona. Claro. Entonces, Isaac, profundizando un poquito más en este tema que nos convoca hoy de la transformación de los medios, podemos decir que los medios no solamente han sido transformados, sino que también los medios nos han transformado a lo largo de la historia, desde la llamada segunda revolución industrial hasta la tercera y cuarta revolución industrial, que es un tema que se está poniendo en auge, mucha gente está opinando con respecto a las revoluciones industriales, incluso hasta la quinta revolución industrial. Pero, Isaac, en tu opinión, así como hemos ejemplificado un poquito de cómo el celular, que era el tabique, el famoso tabique. El que ponías encima de la mesa para que todos lo vieran y presumieras que tú sí tenías un tabique ahí. Y que era toda una odisea que te lo otorgaran, porque había que dar tu credencial de lector, comprobante de domicilio, casi tu acta de nacimiento, y entonces te podían otorgar un celular.
Y en estos, pues no sé, 35, 40 años de medios de comunicación, en tu opinión, ¿cómo los medios de comunicación nos han transformado, no solamente a los mismos medios, radio, televisión, prensa, sino también al usuario, al ciudadano común? No podríamos imaginar este mundo sin los medios de comunicación. La comunicación es la que va haciendo que todo se dé. O sea, acabamos de tener un ejemplo radical hace un día. O sea, claro. Trump se le ocurre decir, no permitamos, hagamos una marcha. Él dice pacífica o lo que quiera, ¿sí? Hagamos una marcha y convoca miles de gentes o cientos de gentes a algo que por las redes se sepa y se transmite y todo el mundo estábamos enterados sabiendo lo que estaba sucediendo en el Capitolio. Y tuvo que venir el medio, o sea, ve la importancia. Un medio de difusión como Twitter le cancela su cuenta y castiga al presidente de los Estados Unidos. O sea, todo el mundo diría, el hombre más importante del mundo se llama Donald Trump porque es el presidente de Estados Unidos. Es el más poderoso. Y un señor sentado en un escritorio se voltea y le dice, a ver, hijo, John, who is in charge of that? Ciérrale el micrófono a Donald Trump. Y se lo cierra. Y otro en Facebook le dice, a ver, señores, Mark se levanta y le dice, a ver, no me cae bien lo que está diciendo Donald Trump. Ciérraselo, castígaselo, ¿sí? Y le estás dando, al quitarle la voz, le estás quitando fuerza. Nuestro presidente, sin meterme en mucha política, lo utiliza muy bien. Todas las mañanas tenemos su informe y su comunicación y tiene un contacto con el pueblo y con la gente y con el país diario. Y la gente lo ve, lo oye o por lo menos está pendiente de ver qué dijo. Ya no sé si todos lo oigan, pero todos queremos saber qué dijo en la mañanera. Ya sea por un meme o por una cosa brillante o por otra cosa, a ver qué dijo. En las noches tenemos a Gatell informándonos. Si no hubiera medios de comunicación, ¿se imaginan lo que hubiera sido esta pandemia? ¿Sí? La gente, o sea, no habría habido, o sea, ¿cómo controlas? Ojo, desafortunadamente los medios de comunicación, bien o mal aprovechados, generan muchas cosas. La Segunda Guerra Mundial se utilizó, los alemanes crearon toda una maquinaria de información, lo dijo Goebbels, si no me equivoco, en que dijo, primero dale al pueblo un sentimiento, velos, y lo que hizo fue muy sencillo, les dio a todo el mundo radios, para que todos pudieran oír los discursos de Hitler. Y todos tenían un radio para poderlo aprender y oír el discurso. Imagínate, si con pura voz pudiste controlar, manipular a un pueblo, a un país, a unos ciudadanos y a mucho mundo, creándoles un odio hacia el enemigo. Y segundo, creándoles que pueden acabar con un pueblo como el pueblo judío en su momento, simplemente con la comunicación, ¿sí? Imagínate qué tan importante es. O sea, entonces, sí, es valiosísima. Hoy no podríamos vivir si no estuviéramos tú y yo ahorita acá haciendo una comunicación. Claro. Yo recuerdo que en una ocasión, haciendo un poquito de remembranza en la televisión mexicana, sí. Sabemos que Emilio Azcárraga, papá, fue un pionero y precursor en la televisión mexicana. La ayuda en el descubrimiento de la televisión a colores de Guillermo González. Recuerdo que Emilio Azcárraga decía, va a ser impresionante que todas las familias de México estén unidas a través de una sola transmisión televisiva. Entonces, claro. esa visión que tuvo Emilio Azcárraga, cómo a través del tiempo ha trascendido, ha habido sus modificaciones, y eso me hace recordar la frase de McLuhan, el medio es el mensaje, ¿sí? En tu opinión, Isaac, esta cuestión de los medios, ¿tiene ética? Dame 2 segundos antes de contestarte, voy a moverme 10 segunditos y ahora estoy contigo. Ok. ¿No? Así lo dejamos en suspenso la contestación. Aprovechando aquí el break con Isaac, bueno, ya regresó.
No por ¿Dudas? el break, este es el comercial que quieras. Dudas, preguntas, estaremos respondiéndolas con mucho gusto. Si quieren mandarlas por el chat, con mucho gusto las recibiremos. Entonces, Isaac, ¿los medios de comunicación tienen ética? A ver, los medios ni tienen ni necesitan ética. Ojo, ¿a qué voy? El medio no lo tiene. Quien tiene que tener ética es quien esté comunicando o quien esté dando el mensaje y quien lo esté recibiendo. El medio tiene que informar. Esa es la función del medio. Tiene que educar, tiene que informar, tiene que dar algo. Quien la da y quien la recibe son los que tienen o deberían tener una cierta ética. Ahora, entras en un concepto de qué es ética, ¿sí? Porque tu ética y mi punto de vista de la ética pueden ser diferentes, ¿sí? O el de alguien en Rusia o el de alguien en Estados Unidos, ¿sí? Yo alguna vez le pregunté y entrevisté a una chica mexicana que mandó unas fotos desnuda a su novio. Y su novio se enojó con ella en algún momento y las publicó. Ella metió una demanda y metió una ley que en Veracruz, metió una resolución para que se volviera ley y en Veracruz se volvió ley, que está prohibido que tú reenvíes fotos de gente desnuda o de gente de esto, o que tú lo reenvíes, ¿no? O sea, si a todos los que mandan pornografía o fotos o todo esto en su WhatsApp o en su celular, los podrían enjuiciar en algún momento por estar rompiendo esta ley, ¿no? Pero yo le preguntaba, el chiste con ella, le pregunté, le dije, oye, ¿y lo volverías a hacer? ¿Volverías a mandar, o sea, con tu experiencia, porque las publicó por todos lados, ¿volverías a mandar tus fotos desnudas a otro novio? Y ella me contestó, sí, claro, es mi manera de comunicarme con mi novio, de embelezarlo, de que se emocione, de que hagamos algo en pareja. Y el problema no es el que yo mandara la foto, fue su falta de respeto a mí el publicarlas y el mandarlas a otras personas, ¿sí? Eso es lo que hay que castigar. ¿A qué voy con esto? Muchas veces el mensaje puede ser bueno, puede ser malo. Todo depende de quién lo reciba, cómo lo recibas y qué uso le quieras dar, ¿sí? Como fue el caso del Capitolio. El mensaje era, no estoy de acuerdo con las elecciones como lo cambió al día siguiente Trump, o al rato decir, no estoy de acuerdo con el resultado, creo que esto, pero yo solo quiero defender, yo no quería tomar el poder, yo solo quería defender la democracia y que se hicieran nuevos cambios en la forma de votar y de ver quiénes son los votantes, ¿no? Yo solo quería esto. Que ellos lo entendieron mal es otro rollo y nadie puede estar, no sé si me voy a entender, mucho depende de cómo mandas el mensaje, qué mandas de mensaje, qué quieres comunicar y muchas veces sí quieres crear el problema y luego te puedes zapar de la mano porque siempre es muy fácil decir, es que me malinterpretaron. Claro. Ahora, Isaac, hay un elemento bastante curioso con respecto a algún evento importante que ahora ya lo podemos nosotros captar en el aquí, en el ahora, pero por un lado tenemos las fake news, pero por otro lado tenemos los distractores, que los mismos medios confabulan con la gente, pues que le interesa que no se sepa algo importante y entonces el medio te ofrece otra cosa. No digamos el fútbol, ¿no? Porque me he hecho muchos enemigos, o el box, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos distractores? Te voy a poner un ejemplo para ponernos en contexto. Hace muchísimos años vino la huelga de la UNAM. Recordarás que la UNAM estuvo cerrada más de 10 meses. Sí. Y hubo un distractor o dos distractores. El asesinato de Paco Stanley y la detención de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Sí. Más allá si fue real o no todo esto que ocurrió, pero a muchos mexicanos le robaron la atención de algo importante, histórico, de perder un ciclo escolar en la universidad. Estos distractores, Isaac, ¿tú cómo los has podido entender? ¿Son males necesarios?
Ahí te voy. Los distractores hay de muchos sentidos, formas y colores. Ahorita hablo de las fake news, pero los distractores, como tú dices, que es otro tema totalmente esto, lo utilizan infinidad de gobiernos, infinidad de cosas, ¿sí? Yo siempre he apostado que seguramente en presidencia, no quiero decir de México para no meterme en problemas en México, pero en todos lados del mundo seguramente tienen un cuate sentado en la oficina de la presidencia diciendo, a ver, invéntate un chiste para que la gente se vaya por el chiste y se les olvide lo malo que está pasando por acá, porque así somos. Cuando nos sucede algo malo, y los mexicanos somos geniales para eso, inventamos infinidad de chistes. Siempre decimos que los mexicanos tenemos un sentido del humor muy característico, ¿no? Pero en vez de estar viendo si algo hizo mal X gobierno, ¿sí? De repente salen, o sea, yo no sé, ¿te acuerdas? Digo, vamos a hablarlo. La famosa de, llegamos en 5, perdón, en menos, ¿sí? En 15, ¿no? ¿Te acuerdas? Que fue como que todo el mundo se distrajo y al mismo tiempo estaba sucediendo otra cosa, pero todo el mundo hablábamos de, hicimos 2.5 millones de eso, o los famosos calcetines de Peña Nieto, por decirlo, ¿no? ¿Sí? Que eran cosas así como que la atención se volcaba a verlo de acá y olvídate lo de aquí. Siempre se ha hecho. Siempre le dices que el fútbol, tú lo dices, es un distractor. Pero entonces invéntate una noticia bomba, porque cuando es el fútbol normal y quieres distraer, inventas otra cosa. O estás haciendo algo y le pones otra para que la gente olvide lo que está sucediendo. A veces es bueno, o sea, hay distractores. El fútbol, el cine, la televisión, son distractores para salirte de tu realidad y sentirte agradable con algo. A menos que no gane tu equipo, por eso hay que ir a un buen equipo como el América, para que siempre estés contento. Claro. Mande, si a alguien no le gusta, ni modo, lo siento por mi sentir que estén ustedes tristes, ni modo, pero es parte de, puedes estar tú lo más triste, pero no nada más es parte de con gobierno, también en tu vida. Tú puedes acabar de tener la peor pelea del mundo con tu señora, con tus hijos, y de repente prendes la tele y está la película de Star Wars, ¿sí? Digo Star Wars por decir alguna serie, Harry Potter o algo, te sientas a verlo y de repente se sienta tu esposa, se sientan tus hijos y estás viendo la película y te distraes, te olvidas de lo que acababa de pasar y estás haciendo otra cosa, ¿no? O estás viendo el fútbol o estás viendo el americano y te sienta tu hijo y te comenta, no, qué malos son estos cuates, ¿no? Estoy hablando del otro equipo, no del América, y te distraes, ¿sí? Y te olvidas de tu problema, ¿sí? ¿Sí? A otros usan la lectura, también los libros, el que alguien escribe una lectura, un cuento, también una novela, una ciencia política, también te distraes, te aíslas. Entonces, no son malos los distractores. Otra vez, ¿sí? ¿Sí? Sirven para una X causa. Hay distractores naturales, hay distractores que los crean para que tú voltees y te olvides de estar viendo algo que está sucediendo, ¿sí? Y hay cosas que se dan y te distraen, pero pues se dan naturalmente. Entonces, eso es lo que sucede en eso. Son un mal necesario, un bien importante, son algo que es natural, porque así está el ser humano. No puede estar enfocado al 100 en todo el tiempo en algo, ¿no? Otros hacen ejercicio. Claro. Ahora, nos hubiera venido bien recibir a Julian Assange como refugiado político. Pues, ¿sabes qué? Ya lo mismo, o sea, te voy a ser sincero, ni a ti ni a mí nos hubiera afectado, ni a los que nos están oyendo, ni sucede nada más, y si viene o no viene, es otra vez darle la vuelta a otra cosa que, perdón, yo le preguntaría, ¿alguien sabe quién es? O sea, digo, sí sabemos, pero la mayor parte a lo mejor se dice, ¿y a mí qué? ¿Va a estar caminando? ¿Va a estar? O sea, otra vez nos saca, es una noticia, a la gente nos gustan las telenovelas, nos gustan las noticias, nos gustan ese tipo de cosas, o sea, desafortunadamente el mundo además nos encantan las cosas graves, tétricas, malas, ¿sí? O sea, ¿te imaginas un noticiero en la noche, porque ya se intentó que hablara de noticias buenas? ¿A poco no hay noticias buenas en este mundo? Pero tú prendes la televisión y ayer era, asaltantes toman el Capitolio, mataron a 3, bueno, 4, perdón, no vamos a quitar nadie, hubo tantos detenidos, hubo esto, Trump hizo el otro, Twitter, o sea, eso era la noticia. Acabó esa y empezaba con, detuvieron a los detenidos del hospital donde esto. Luego, el que llegó al hospital y se derrumbó en el hospital y que sacaron una foto a alguien en un hospital aquí en México donde estaba tumbado, ¿sí? Y que decían que se murió porque no había respiradores. No lo sabemos, pero sacaron otra noticia. Pero todas las noticias eran esas. Y al final, digo, estoy hablando de uno de los noticieros. En uno de los noticieros al final te ponen,
vayámonos con un buen sabor de boca. Les presentamos la medusa que vive en el fondo del mar. GNP, Gol, estas, te presenta y te ponen la medusa para que digas, ay, qué bonito. Te tuvieron 25 minutos con noticias malas, o 28, y esta. Y así es en todo. Les encanta. Alguien por ahí, Jania Nobel, si no me equivoco, tenía su noticiero de buenas noticias y siempre quería dar más buenas noticias que malas. ¿Sabes quién la ve? No te llaman, no te gusta, a menos que sea un caso heroico de cómo lo salvó. Pero tú preguntas cuántos videos de los de típico, de los que se circulan en internet, son de gente que se golpeó, que se cayó, que esto, y cuántos son de gente ayudando a alguien. No tiene chiste. Digo, esa es nuestra naturaleza y eso es lo que hay que cambiar. Sí, o el policía que se encontró $500,000 y lo regresó, ¿no? Dijo, me lo hubiera regresado a mí, pero bueno, pero sí, pero eso surgió un ratito. Pero ¿cuántos videos de esos conoces? ¿Cuántos los ves en TikTok con eso? ¿Del policía o del...? Del policía. Pues seguramente no hay ninguno, a lo mejor hay uno. ¿Cuántos memes hicieron del policía? Pero si el policía se hubiera clavado la lana y lo hubieran cachado en su casa o en la alberca en Miami, digo Miami porque está rico, o en Acapulco o algo, y lo hubieran cachado, ¿sabes cuántos memes habría? No, sí. ¿Cuántas comunicaciones? No, y ahora esta cuestión del meme, o sea, algunos dicen que son los cartones digitales, ¿no? No sé, los cartoneros como no recuerdo bien los nombres, Figueroa o el Fisgón, los moneros, no sé si han sido desplazados por los memes, pero hay una creatividad impresionante en mucha gente que pasa cualquier situación, por insignificante que sea, y se magnifica, y ahí está el meme. Es diferente. Yo creo que un meme y lo que hacían los caricaturistas, los moneros, como los que estabas diciendo, como algunos, como Nani Monera, que yo la conozco, que colabora con nosotros en Diario Judío, como Martita, ellos te tratan de dar un mensaje, ¿sí?, a través de su caricatura, reflejar una realidad, reflejar un hecho a través de su caricatura. O sea, lo que buscan es dar una información en un solo cuadro o en varios, porque tenemos algunos que cuentan historietas, todas las historietas que había en los periódicos, los que te acuerdas, los domingos, que comprabas el periódico del domingo para darle la vuelta, pero eran historias, eran cuentos. Hoy sí, el meme vino a sustituir muchas de esas cosas en ese sentido, pero más que eso, el meme viene a burlarse o a reír o a hacer hincapié en un detalle en eso. Por eso ahora hay las Instagram Stories, las TikTok, las Facebook Stories, las Stories de Twitter, que son pequeñas historias de 20 segundos. Porque eso era lo que teníamos, eso era lo que tenía un caricaturista. A lo mejor nadie se acuerda y no hace la relación, pero tú en 20 segundos con Charlie Brown tenías una historietita que te contaba una época, un momento. Hoy lo tienes en historias, hoy tienes el video. Hoy el caricaturista tiene que ser mucho más ingenioso en ese sentido. O lo vuelve también un video. Entonces, no lo viene a sustituir. Yo no creo que lo venga a sustituir. Viene porque es diferente la función, ¿no? ¿Sí? El mensaje y todo. Denme un minuto, amigos. Isaac, permítame tantito, rápido. Esto es las desventajas de estar en tu casa y algunas situaciones. Permítame tantito. Bueno, mientras, amigos, a los que quieran platicar, quieran alguna cosa, alguna pregunta, hagan las preguntas a Miguel. Yo mientras les invito a que disfruten, vean el fútbol, vean al América. A los Vaqueros de Dallas no les digo porque, bueno, esos son como los que sabemos que no van a hacer nada más y todo eso, pero ahí están. Y también, si gustan, los invitamos a ver nuestras páginas de internet en masideas.com y todo lo que es noticias en diariojudío.com, medicinotas.com, tijuanotas.com y varios medios más de comunicación donde pueden ver seguidos de todo lo que está aquí haciendo Miguel Ángel también y todo esto. Y lógico, en todos lados les podemos dar toda la información, comunicación y todo lo que deseen saber en general, ¿no? Así que aquí estaremos en el minuto en que Miguel Ángel regresa, ¿sí? Mientras vayan preparando sus preguntas, si me quieren preguntar si el América le va a ir bien este torneo, también se las voy a contestar. Por ahí tenemos ciertas informaciones que no le sirven a nadie, pero ahí están las informaciones. Si quieren preguntarnos qué sucede en la 4T, no les voy a contestar, no me voy a meter en política. Por ahí dicen que es uno de los temas que no se debe hablar, igual que de fútbol. No vas a hablar ni de fútbol ni de política.
ni de bueno, de mujeres sí, pero de religión y todo también podemos hablar. Fútbol y política no tanto, porque siempre vas a acabar mal con alguien. Así que ya nos entretuve un minuto, ya no sé qué más decir, Miguel Ángel, así que sigue. Muchas gracias, Isaac. Sí, no, pues es que precisamente estos temas de los que no se hablan, pues son los más divertidos, ¿no? La política, el fútbol, pero retomando un poquito acerca de la transformación de los medios y cómo los medios nos han transformado, Isaac, y mencionábamos al principio, ¿qué pasa con todo esto que se estudia en ciencias de la comunicación, donde te enseñan los 5, 6, 7 elementos básicos de la comunicación, el emisor, el receptor, el proceso de revertir, toda esta teoría? ¿Dónde queda cuando ya puedes tú salir a la calle con tu celular, con tu webcam digital, plantarte, tomar algo y subirlo o transmitirlo en el mismo momento? ¿Qué ha pasado con todo esto que era parte de una licenciatura? Te lo voy a decir diciendo, sigue siendo importante, sigues teniendo que saber cómo piensa, cómo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer bien, y cada vez mejor. O sea, no hay, todos los influencers y youtubers que todo el mundo nos fascina y le vemos y todo, o sea, unos son famosos porque están muy galanes o tienen un cuerpazo o son muy guapas y entonces bailan y todo el mundo quiere verlos así. ¡Wow! ¡Qué cuerpo y todo! Y le quieres ver a ver si algo se les sale del trajecito de baño o del... Ese es, pero también tienes que saber, no es lo mismo una foto que me la saqué acá, o sea, perdón, si yo ahorita me saco una foto puedo salir mal y a lo mejor si contrato un fotógrafo, el video y me pone luces y me pone todo, puedo salir un poquito mejor, ¿sí? Pero muchas de las que vemos de repente la foto dices, no, qué guapa está, y la ves en persona y dices, ay, en la torre, o sea, es la misma, no es posible, claro que ayuda, pero para eso también tuviste que tener a alguien que sepa sacar una foto, que sepa maquillar, que sepa hacer las cosas. Lo mismo sucede con los reporteros y todo. Si hay gente esporádica, si hay quien se vuelve famosa de la noche a la mañana porque hizo una nota, pero normalmente ese que hizo una nota esporádica y se volvió famoso, el 80% de las veces se va a acabar cayendo. O sea, ¿por qué? Porque no trae atrás, no sabe, y va a creer que lo va a seguir haciendo, ¿no? Y unos son felices porque los ve su mamá y 3 primos más. Otros compran seguidores, ¿no? Pero la realidad es que los grandes youtubers o los grandes influencers que se van creando traen atrás muchas veces o sea, empezaron a lo mejor ellos y la gente les gustó, pero después meten todo un equipo de producción, de edición, de grabación. O sea, yo te puedo decir que conozco a 2, 3 youtubers muy famosos o a varios, y cuando ves el crew que traen, el equipo, traen el camarógrafo, traen el cuate, traen el de relaciones públicas, traen el escritor, porque están escribiendo qué van a decir. No nada más es a ver qué tarugadas digo. También traen y ven qué va a decir y qué va a escribir, ¿no? O sobre qué tema va a hablar. Tiene un equipo de producción de a ver qué temas son. Tiene otro equipo de encargado de marketing que se encarga de promoverlo, ¿sí? Tiene otro equipo que es la cámara. No es lo mismo, o sea, perdón, voy a hacer un ejemplo. Yo aquí me veo de una manera, pero si tomara esta cámara aquí así y la pongo así, ¿sí? Pues no voy a hacer, no me veo bien, ¿sí? Y otros agarran y ponen y se acercan y estás acá y van unos dirán, oye, pues te ves. No, o sea, no es como tal, ¿no? O sea, aquí tardas un poquito en decir cómo la quieres bien la cámara. Si está derecha, seguramente mi cámara aquí no está bien. A lo mejor se veo esto, pero es una cosa más, o sea, no estoy buscando aquí que la gente me compre. Sí quiero que me vean bien, no voy a salir aquí en bata, ¿sí? Y seguramente alguien atrás me estuviera diciendo, mi esposo me hubiera dicho, oye, vas a salir con esos pelos y esa cara, hijo, rasúrate, peínate, quítate los lentes. Todo eso. Y todo eso viene de estudiar, de ver. Si hay cosas improvisadas, hay gente que hay que tener cierto sentido común. Pero no es lo mismo una toma, ojo, ¿sí? Aquí como está, yo levanté mi cámara, mi celular, para que esté un poco más acá. Si yo lo pongo, hay gente que lo hubiera puesto aquí abajo, ¿sí? Y te voy a poner el ejemplo para que la gente lo vea. Se ve diferente, ve mis manos. Espanta en el momento, o sea, sientes que te voy a golpear. ¿Sí? No es la mejor toma hacerla desde abajo, ni la luz. Si lo pongo acá arriba, ¿sí? Creo que se ve mejor, ¿sí? Tuvimos que levantar la cámara para que se viera mejor. Son cosas que te enseñan también en la carrera. Digo, sin saber. Hoy en día tienes que saber cuándo son los mejores momentos. Hoy tienes que aprender cómo hacer marketing en internet. Hoy tienes que saber cuándo es el mejor horario.
Hoy tienes que saber cómo hacer mediciones y analíticas en tu página de internet o en lo que estés haciendo y a qué horas te conviene publicar, ¿sí? No nada más se trata de hablar. Quieres hacerlo bien, tienes que hacer. Hoy no puedes hacer videos de 8 horas. Vas a hacerlo de esto. Netflix trae toda una serie de producción y de todo atrás. No es improvisado y cualquier programita no es improvisado. O sea, muchos dirán que puedes salir a la cámara y estar filmando, pero también tienes que tener ese ojo clínico, tienes que saber qué le puede gustar a la gente, tienes que saber cómo filmarlo, si conviene hacerlo parado, ocultar, ponerle luz, todo. No te miento que hay chavitos que tienen un ingenio y hay gente que tiene un ingenio y una creatividad. Bueno, ¿que pueden hacerlo sin estudiar? Claro. ¿Que lo puedes hacer porque viste 10 videos? Ojo, ver 10 videos de cómo hacer las cosas en YouTube es estudiar, ¿sí? Claro. Ustedes mejor que yo lo saben, estudiar en casa. No tienes que haber ido exactamente y sentarte junto a un profesor, ¿sí? Porque hoy muchas veces el profesor a lo mejor sabe menos que tú. ¿Por qué? Porque él vivió otra época, y estoy hablando hace 4 años, ¿sí? Si nos remontamos, hace 7 años no existía Instagram y no existía TikTok. Hoy nadie se puede imaginar mucho sin TikTok. TikTok fue tema de discusión de un presidente en la Cámara de Senadores. O sea, ¿en qué grado? Otra vez, Twitter pudo bloquear a un presidente, pero tienes que saber, no se trata de escribir cualquier tarugada en Twitter. Tienes que saber cuál es tu público, tienes que tener ortografía, que a mí me lo critican mucho, porque si no se ve mal. Tienes que saber cuáles son las frases buenas, cómo tienes que poner tus frases. No es lo mismo decirte en un inicio de una comunicación, decirte, Miguel Ángel, ¿a ti te gustaría saber más de comunicación? Que decirte, Miguel Ángel, te voy a enseñar a comunicarte. ¿Cuál te llamó más la atención? El puro título te puede ser diferente, ¿no? Depende a qué quieras llegar. Entonces, todo eso cambia. Ojo, sigue habiendo comerciales. Hoy más que nunca hay más publicidad, ¿sí? Antes tenías televisión, algo de periódicos, radio, y el comunicólogo o el de publicista tenía que pensar en esos medios y tenía que comprarse los periódicos de la mañana para revisarlos, poner un cuate a ver 8 canales de televisión. Hoy, ¿cuántos canales de televisión hay? ¿Dónde te conviene anunciarte? Hoy te conviene hacer un programa de esto, te conviene hacer esto, te conviene hacer una... Es infinidad. Hoy más que nunca tienes que estar preparado, porque además, si no te preparas, el día de mañana va a ser otra cosa. Tienes que estar actualizándote día a día. Antes, tú podías estar en la publicidad años sabiendo que el medio era la televisión y producías comerciales de televisión. Hoy no, porque hoy el comercial de televisión duraba 20 segundos, pero hoy el canal de televisión mejor ponlo en Twitter y vuélvelo viral. O contrata a un influencer y demándale tres galletitas para que hable de las galletitas. Pero eso lo tienes que aprender. O el fenómeno en la música. Yo recuerdo cuando te llegaban los estados de cuenta a tu casa y venía publicidad de música. Estamos hablando de una empresa, no sé si la recuerdas, Columbia House. Te mandaban siempre su cataloguito de eso o el de libros, el club de los libros. Muy buena publicidad a un público en específico, cuentavientes, ¿no? Pero ¿sí? tronó Columbia House por la piratería, ¿no? Isaac, antes de irnos hacia la recta final del tiempo que tenemos para esta charla, platícanos, por favor, no quiero dejar pasar el preguntarte, Diario Judío. Háblanos de Diario Judío, por favor. Muy bien. Te voy a platicar. Un día, hace 15 años aproximadamente, para que veas qué lejano es esto, estábamos sentados un grupo de amigos. Bueno, primero, perdón, habíamos empezado un grupo de amigos. Nosotros habíamos tenido el programa de radio La Hora Judía, donde nadie la oía, era en radio y fue evolucionando y estuvo en radio hasta alrededor de 15 años. Nadie la oía, pero cuando llegabas al centro deportivo o llegabas a otros cuates te decían, oye, yo no te oí, pero mi cuate, ¿sí? Que te oyó que regalaste unos cassettes. Cassettes eran unas cintitas que metías en el coche o en una grabadora, cosa que ya no existe, ¿no? Pero oyó que regalaste unos cassettes de música de no sé qué. ¿Me puedes dar uno? Y tú te quedas diciendo, a ver, hijo, esto fue de 10 a 11 de la mañana. Son las 11:05 y tu cuate, sin celulares, ya te habló al Deportivo a la Alberca a decirte que regalamos unos cassettes que por favor me lo pidas. No entiendo. O sea, ¿cómo lo habían? La gente no le daba pena decir que lo oía, ¿no?
en cierta manera, no me preguntes por qué, pero era como que no, hoy todo el mundo quiere estar informado, hoy cambiamos eso, antes no nos dedicábamos a eso, antes veíamos a Zabludowski y era lo que veíamos y otras cosas. Algún día se nos ocurrió que hacía falta para la comunidad. Había una persona que yo quiero mucho, el señor Jacobo Contente, él tenía una revista literaria llamada Foro, ¿sí? Con artículos de contenido. No como Playboy, que te vendía contenido y otro contenido, pero todo el mundo tenía los Playboys por el gran contenido de los grandes escritores. Él sí tenía grandes escritores también. Y un día nos pidió que le hiciéramos su página de internet. Y él lo que él quería era que la revista le sacáramos fotos, las subiéramos y ahí se aparecieran las fotos y la gente la quisieran vender, ¿no? Nosotros fuimos un poquito más allá de eso. Le dijimos, te vamos a envolver tu revista en noticias porque queremos que la gente esté informada, no nada más te lea. De ahí nació primero lo que se llamó Foro Revista, de ahí cambió a llamarse Foro Judío y de ahí por circunstancias del camino y por todo cambió a llamarse Diario Judío. ¿Por qué? Porque entre además se nos asociaron unos grupos de fuera de México y nos decían foro es como un foro de discusión. Foro es un lugar donde nos sentamos y platicamos. Y tú no eres un foro. No existían los foros en internet. Tú eres un medio de comunicación, tú eres un diario, tú eres como un periódico. Y sacamos Diario Judío. Que además creció en el sentido que en algún momento dado, platicando con alguien, le dijimos, oye, ¿tú sabes qué hay hoy en la noche en tal lugar dentro de la comunidad judía? Se volteó y me dijo, no, tratamos de entrar a la página de internet bastante mala de este lugar, porque no la tenían y todo, y te pedía tu dirección, tu teléfono, tu casa, el teléfono de tu mamá, el teléfono de tu primo, todo, porque así eran las páginas, toda la información que tenías que tener, y en lo que la recibías, pues ya mejor no iba a esto. Querías ver el cine, comprabas el periódico, para ver de qué trataba la película, o para ver a qué horas era la película en el cine, ¿no? O en último caso, te ibas al cine a pararte a ver qué sucedía, ¿no? Y dijimos, no, tenemos que tener toda esa información. Y de ahí surge que Diario Judío se llene de contenido, de información útil para la gente, ¿no? Muy enfocado mucho, primero, a la comunidad judía, pero segundo, enfocado a todo mundo, porque traíamos la experiencia de lo que era la hora judía. La hora judía llegó a tener varios decenas de miles de radioescuchas. Un domingo empezó siendo a las 10 de la mañana, acabó convirtiéndose de 10 a 12, de 10 a 11 y media, porque éramos la apertura para el fútbol y necesitaban jalar público para el canal de fútbol. Te estoy hablando 85, en el año 85, que el fútbol era popular, pero no era tan popular en radios, era algo curioso, ¿no? Entonces necesitaban que en nuestro público se quedara, entonces corrieron que era de 10 a 11, lo corrieron a 11 y media, porque sabían que traíamos mucho público. Y entonces éramos los abridores del fútbol en esa estación de radio. Justo vino temblor, vinieron otras cosas, pero ya traíamos ese background de que Diario Judío no es para el mundo judío. O sea, suena Diario Judío, pero hemos descubierto que tenemos un gran público no judío, ¿sí? Que nos ve, que nos oye, que nos lee, que nos sigue. Unos porque todos tienen un buen amigo judío, todos conocen a algún judío, curiosamente. Todos han trabajado con unos, todos esto, y todos creen que esto, y porque está de moda o porque es. Y el chiste es que además tenemos un contenido muy completo. Es más, ayer de las noticias nosotros publicamos muchas noticias del Capitolio con reporteros en la zona, con artículos de opinión que no tenían nada que ver con el mundo judío, porque el mundo judío es parte del mundo en general. Y entonces tuvimos muchas noticias sobre lo que sucedió en el Capitolio con diferentes puntos de vista de N cantidad de gente hablando del tema. Diario Judío tiene noticias del mundo judío, noticias de la comunidad judía de México, tiene contenido ortodoxo religioso, tiene contenido no religioso, tiene contenido religioso, tiene contenido cultural, tiene artículos en yiddish, hebreo, español, tiene mucha información del Holocausto, que creemos que es un tema que se le tiene que dar todo el para no permitir que suceda otra vez, no nada más hacia el pueblo judío, sino en general. Tiene información internacional, tiene mucho de innovación, tiene mucho de información de Israel, pero mucho contenido que es práctico para todos, porque cuando hablamos de las vacunas fuimos los primeros o de los primeros que entrevistamos a Francisco Martín Moreno, al doctor, al escritor también lo entrevistamos, pero a Francisco Moreno lo entrevistamos de los primeritos. Todavía no llegaba la pandemia, ya estaba llegando, y tuvimos una plática con él, una entrevista que en menos de 2 horas tenía 200,000 vistas. De ahí
N cantidad de gente lo ha entrevistado, está en radio, en televisión, en todos lados, ¿no? Pero ese es el chiste de lo que queríamos en Diario Judío, tener un medio que sirviera. De ahí surgieron otros medios, como Medicinotas, que surgió para dar noticias médicas, y información médica, pero sin caer en el tono de productos milagro. No vamos con los productos milagro. Eso no quiere decir que los productos naturales o naturistas o esto no sirvan, al revés. Eso sí los promovemos. Productos milagros son los típicos que te dicen, tómate esta agua, aquí, por acá, tómate esta agua y en 10 minutos va a estar curado. Eso no existe, hay cosas y cosas. Pero Medicinotas nos dimos cuenta que hay un gran mercado de gente que quiere tener noticias de lo que va sucediendo y los avances de la medicina, pero en un idioma entendible. Medicinotas no es un medio para médicos, es un medio para todo lo que queremos saber. Creamos otro que se llama Cristianotas. Tenemos Diario Judío, teníamos que tener Cristianotas. Nosotros nos dimos cuenta que en Diario Judío entraba mucha gente cristiana, ¿sí? Y creamos Cristianotas. Entonces la realidad es que en Cristianotas entra mucha gente cristiana. No es un medio para divulgar religión, es un medio para dar noticias e informes y algunos sermones y algunas cosas, pero sin ninguna tendencia cristiana de algún sentido, ¿sí? Es un medio de información cristiana con buenos comentarios, siempre con lado positivo. Creamos Tijuanotas para posicionar mejor a Tijuana, creamos infinidad de medios, Polémica y Café.com, Más Ideas. Hemos ido evolucionando y creando diferentes medios para llegar. Hoy tienes que llegar a tu público directamente. Hoy la gente, si a mí me gustan los deportes, quiero llegar a ver deportes, es más, ni siquiera quiero ver las noticias. Y justo, Isaac, lo que mencionas acerca de cómo se ha sumado a causa del Holocausto Judío este proyecto de Samantha Rodríguez, a quien ya tuvimos el gusto de entrevistar hace algunas semanas. Dicho sea de paso, pues me enorgullece y me da mucho gusto decir que Sam fue alumna en el colegio para el cual trabajamos, mi esposa y yo. Y hace varias semanas surge este proyecto en el cual Diario Judío también está involucrado. Ahí te vemos cada semana acompañando a Samantha con el proyecto de The Voice of the Silence. Justo el día de mañana tienen una entrevista, la segunda que es en español, con Sevi Tazartes. Una señora de Grecia. Una señora griega. Isaac, justo esto que estamos viendo sobre los medios de comunicación, aquí en tu casa, creo que hemos visto bastantes películas acerca del Holocausto, todas las que surgen. A lo mejor has visto más que yo. Posiblemente, pero y a lo que voy es, precisamente uno ve películas, uno ve documentales, uno tiene que recordar parte de la Segunda Guerra Mundial y esta situación histórica que ahora los medios de comunicación hacen posible que podamos escuchar de viva voz de sobrevivientes o parientes de sobrevivientes del Holocausto Judío. Ya no es una película, ya no es un documental de la BBC o de History Channel, ya es la persona misma que estuvo oculta en Ámsterdam, en Austria, en Polonia, o estuvo en los campos de concentración. ¿Cómo surge este proyecto y cómo se suma Diario Judío a este proyecto? ¿Cómo surge el proyecto? Creo que Samantha ya te lo comentó. Ella no es judía, hay que mencionarlo, es importantísimo en ese sentido. Yo siempre lo digo porque me enorgulloso que alguien que no sea judío lo esté tocando el tema, porque muchos creen que es un tema de los judíos. El que se cree una máquina para matar a 6 millones de personas no es un tema solo de los judíos. Murió también 1 millón de gitanos y murieron muchas otras personas más, ¿sí? Entre ellos muchos gays, muchos homosexuales, muchos de todo tipo, ¿sí? Fue una maquinaria para matar. Y que lo haya permitido el mundo es algo muy grave. Samantha encuentra un pasado judío de ella también, pero también encuentra las tragedias que se vivieron. Y ella decide, por un proyecto, parte de la universidad, parte de ella, de todo, el que es importante darles voz a todas estas personas sobrevivientes que poco a poco se están extinguiendo, aunque suene así, se nos están acabando.
por edad o por muchas otras razones, ¿no? Entonces había que darles voz y Samantha empezó, y curiosamente los primeros que encontró no fueron de México, fueron de Estados Unidos, y entonces los empezó a entrevistar en inglés. Y Diario Judío nos manda alguna vez, lo vemos y decimos, ¿sabes qué? Tenemos que darle más difusión. Esto no se puede quedar en un grupo de 20 o 70 personas viéndolo. Tenemos que lograr que lo vea más gente. Y de ahí surge el que nos incorporemos en Diario Judío, el que lo tomemos y lo tomemos como algo en conjunto, ayudándole y preparando algo hasta para el 30 de enero. Como todos saben, el 27 de enero se conmemora, la ONU estableció el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Entonces, para hacer eso, planeamos también un evento en especial. Pero se fue dando que sean los sábados las pláticas. ¿Por qué? Porque el sábado es un día menos, no hay mucho que hacer en la mañana, menos estos días de pandemia, y tener algo interesante. Curiosamente, la gente de la comunidad no se puede meter muchos los sábados. ¿Por qué? Porque es Shabbat, porque no se conecta, porque no hay televisión, por conceptos religiosos. Pero hoy la ventaja del Internet es que te permite que lo veas el domingo, el lunes o lo que sea, pero el público que buscamos en especial es público joven, que es la parte interesante, y público, mucho público no judío. Y eso es parte de lo que está haciendo Samantha con este gran proyecto. La verdad, felicidades, porque cada vez lo crecemos más, cada vez crece más. En los últimos hemos incorporado gente interesantísima, o sea, cada parte ha aportado, porque de ser una plática con sobrevivientes, que esa es la parte interesante también, porque no nada más es un sobreviviente que te viene a dar una plática, y entonces la gente le oye, le haces 4 preguntas. No, aquí dialogas con él, te sientas en su sala y lo comentas. Así hay un proyecto, hay una cosa que hacíamos nosotros ya, que se llamaba, justamente por los días del Holocausto, era una velada con 5 o 10 personas, junto con un sobreviviente, para dialogar, para tener íntimamente su conocimiento, lo que te podía decir. Hoy, afortunadamente, estos diálogos ya se convirtieron ya no son 10 personas, ya pueden ser 70, pueden ser 100, pueden ser miles. Y tienes la ventaja de poder platicar con él, o como se ha dado en este proyecto, que se junten diferentes sobrevivientes, que era muy difícil porque pues, tenías que traerlos, transportarlos, algunos de edad mayor, y hoy tienes a alguien en Boston, otro en Chicago, otro en Timbuktu, que pueden estar metidos, otro en México, que pueden estar metidos en la misma plática, y se vuelve bien interesante, como en una de estas últimas, en donde alguien le dijo, oye, ¿tú en qué campo estuviste? En Maidane. Oye, yo también. ¿En qué barraca? O sea, casi como platicando. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Acapulco? ¿Y tú en qué hotel estabas? Y yo, bueno, así, ¿no? ¿Y te acuerdas? Oye, ¿y conociste al señor no sé qué? Claro, es mi pariente. Y tú, ¿what? O sea, entre 2 sobrevivientes o entre 3, comentando ese asunto, que es una vivencia totalmente diferente a cuando te vienen a dar una plática en esto. Y es algo que Samantha ha buscado mucho. Y la verdad, felicidades, porque ha logrado algo increíble y tiene un potencial maravilloso. Vamos a tener a esta señora de Grecia, que déjame decirte, todavía es más curioso. Esta señora que viene, que es griega mañana, su hija, yo la conozco hace, no digo cuántos porque no la quiero ofender a ella, por la edad, la conozco hace mucho. Bailaba en un grupo de bailes, era amiga de una chava con la que nos llevábamos nosotros. Su hijo, o sea, el nieto de la señora que va a hablar mañana, estudia con mi hija y son grandes amigos. Y nosotros nunca le habíamos tenido el contacto de tenerla, ¿sí? No sé si me explico, o sea, lo ves tan natural dentro de la comunidad, de repente es, sí, pues este viene de este viene del otro, y de repente resulta que esta señora va a hablar mañana, su hija, todo, y dar algo que tal vez nosotros no conocemos, porque no es algo que, entre comillas, llegues a una junta de la escuela y le digas, y por cierto, mi mamá es sobreviviente del Holocausto y no, o sea, llegas y platicas, y son otro rollo en la junta de la escuela, en la junta de acá. No te pones a ver porque, sí, también la mía, no es que vivamos en ese mundo todo, pero aquí se dio, ¿sí? En algún momento, el yerno de esta señora, yo lo invité a estas pláticas, se metió, ha estado ahí incorporando, y de repente él le escribió a Samantha, ni siquiera me escribió a mí, cabe decir, y me conoce, y me escribe, y le escribió y le dijo, oye, la historia de mi mamá, de mi suegra es esta, deberías de contarla. Esa es la intimidad que se ha roto, que se va dando, que se vuelve muy interesante, porque son historias que se están dando diferentes. No es la típica historia que hemos oído. Tuvimos a una señora, a León, que contó de su mamá. Tuvimos a la nieta, que próximamente vamos a tener un evento con ella, un statement es bastante interesante. Una escritora, bueno, una señora, su abuelo era considerado héroe en Lituania, ¿sí? Tanto así como un Benito Juárez, luchó contra los alemanes, supuestamente luchó contra los rusos por la independencia,
todo un héroe, un general, ¿sí? Y de repente esta señora, al estar escribiendo un libro sobre el papá, sobre el abuelo, descubre que participó en el asesinato de cientos de miles de judíos, o de miles, que es un perpetrador del holocausto, que es un asesino, o que lo permitió, ¿no? ¿Sí? Curiosamente en México hay una sinagoga en el centro histórico que está construida, ¿sí? Y próximamente tendremos un evento ahí, está construida igual a la sinagoga en Lituania. Pero lo curioso de esta sinagoga es que en el mismo año que se inauguró acá, esa misma sinagoga fue incendiada con cientos de judíos dentro de ella, que fallecieron lógicamente al quemarse, ¿sí? Ahí. Pero el que era el director de toda el área, el jefe de policía, o el alcalde de toda la zona, era el abuelo de esta señora. Entonces fue muy interesante tener una entrevista con ella y ver qué opina de su abuelo, de su pasado, de ser el héroe, porque ella vivía día a día con el recuerdo del héroe de su abuelo, era como la consigna en la familia, y de repente eso se te cae, ¿sí? ¿Y cómo lo tomas? Entonces han sido pláticas muy interesantes en ese sentido, y donde de repente te toca un sobreviviente que le dice a la señora esta, le dice, y tu opinión es esta, y entonces tienes un sobreviviente hablando con la nieta de un perpetrador, hablando con los hijos de otros sobrevivientes, y tú, se da un diálogo totalmente diferente y curioso, y que yo invito a todos, entren, véanlas porque vale la pena, o sea, se van a, iba a decir divertir, pero sí, se van a entretener, van a conocer, ¿sí? Y también se van a divertir porque hasta estos tienen comentarios increíbles los sobrevivientes, cosas, tuvimos un señor que trajo Samantha, un músico, ¿sí? Que creó, él tiene 90 y tantos años, 98 años, creó una banda musical con los nietos de sobrevivientes, con chavitos de 18, de 16, 18, 20 años, algo así, pero tuvimos el programa con él y se la pasó regañando a los chavitos. Bueno, no se la pasó regañando. Llegó un momento que le dijo, oigan, ¿ustedes qué están haciendo acá? Pónganse a hacer sus tareas porque en un rato tenemos ensayo. Entonces, ¿es el de Canadá? ¿Mandé? ¿Este señor era de Canadá? Me parece que vive sí. En Canadá. Sí, ¿verdad? Creo que sí. No te sabría decir exacto, pero creo que sí. Muy interesante, lo vamos a tener a Saúl, se llama, muy interesante. Ok, sí, la entrevista, la primera entrevista en español estuvo bastante interesante de la nieta, ¿no? La nieta de una de las sobrevivientes y que... Sí. ¿Quién fue la que escribió el libro? ¿La mamá de esta señora? No, la que escribió el libro sobre el general es la nieta del general. Se llama Silvia Foti, ¿sí? Vale la pena buscarla. El libro es de ella, está muy interesante porque te pone todo cómo lo veían ellos desde el punto de vista de los lituanos y de los alemanes, no desde el punto de vista judío, sino ellos cómo veían toda la situación y cómo era, y el odio que existía hacia los judíos, no nada más por la Segunda Guerra Mundial, sino por otras razones y por razones políticas. Entonces es la nieta del general, se llama Mi abuelo el general Fromm. Búsquenlo, véanlo, el libro vale la pena, porque además es una novela, ella contando cómo lo fue escribiendo, ¿no? Y todo lo que fue pasando. Y ella fue la que hizo, a ella se le entrevistó en el programa de Samantha y de Diario Judío, ¿no? Y bueno, amigos, pues ya saben, mañana, no sé si es a las 12 o 1 de la tarde, mañana, Isaac, la entrevista. 12 de la tarde, si no me equivoco. Están ahí, si quieres ahorita te comparto y tú les compartes otra vez la información más sencilla. Búsquenlo, va a estar en Facebook, en Zoom, y va a estar en el Facebook de diariojudío.com también, y en el de The Voices of Silence también está en ese Facebook para el que lo quiera ir escuchando, viéndolo en vivo también por esas redes sociales. Digo, y el que quiera participar, comentar, bienvenidos y todo, ¿no? Ok, pues Isaac, me dio mucho gusto el poder platicar contigo en esta hora. Yo sé que podemos más adelante tener una segunda o tercera entrevista. Vamos primero por la segunda, luego la tercera, pues podemos llegar a la cuarta y a la quinta, si quieres. Ok, me parece muy bien. Pues te agradecemos mucho, Isaac, Comunidad Creativa de Educación Libre, Asociación Civil, quienes promovemos de alguna manera la educación libre y alternativa. Pues ha transmitido en vivo todos aquellos que nos siguen y nos conocen desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Ahora ya sabemos que estuvimos en dos estados de la República Mexicana al mismo tiempo, el Estado de México y la Ciudad de México, colindando Estado de México, Ciudad de México, bravo. ¿Y qué? ¿Delegación Miguel Hidalgo? Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Naucalpan. Naucalpan. Muy bien, pues muy al norte de la Ciudad de México. Ustedes saben, la ciudad más grande del mundo, creo que todavía, y toda la periferia. Pues muchísimas gracias, Isaac. ¿Algunas últimas palabras que quisieras darnos para... Agradecerte mucho. Si alguien tiene preguntas, con todo gusto, espero que les pasen nuestros datos. Si alguien quiere preguntar acá, si alguien tiene un gusto en todo eso, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales de Diario Judío, de Más Ideas. Tenemos mucha información. Quien nos quiera comentar algo, con todo gusto. Increíble lo que están haciendo ustedes también en la educación. Hoy en día más que nunca se está demostrando que no tienes que estar en la escuela para tomar educación, puedes tomarla de diferentes maneras. Siempre es bueno, a lo mejor una guía, alguna cosa, pero siempre hacerlo esto. No puedes dejar la educación de lado. O sea, una cosa es no estar en la escuela presencial o no estar en un sistema como tal, y otra cosa es no estudiar. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, y cada día más y más, porque este mundo, la realidad es que cada vez está más competitivo. Antes competías contra algunos, hoy, como dices, todos tienen la facilidad del internet, todos saben más que tú, todos pueden saber, existe un Google que sabe más que todos nosotros y que todos se lo pueden poner. Entonces, el chiste no es aprender datos y conocimientos, también son importantes. El chiste es aprender qué hacer con todo eso, y para eso tienes que estudiar, tienes que prepararte, y cada día, porque lo que hoy se logra con los celulares hace 5 años no se lograba, y dentro de 3 años va a ser totalmente diferente. Y dentro de, o sea, hoy no puedes planear, o sea, tienes que planear y vas planeando, pero hoy tienes que prepararte porque todo va cambiando a una velocidad. O sea, hace un año nadie hablaba de Zoom, todo el mundo hablaba de Skype. Skype se durmió en sus cestas, y hoy Skype tendría que ser el que todos estuviéramos usando. ¿Sí? Claro. Y el no sé qué porcentaje, no quiero decir números, usa Zoom. Hoy estamos usando otra plataforma, Streamway, pero que la gente hace un año no oía hablar de ellas. Y hoy tienes que ser un experto en ellas, desde cómo prender la cámara hasta cómo hacerlo. Entonces, lean, prepárense, busquen y estén listos, porque las oportunidades van a seguir. O sea, podemos vivir en una pandemia y todo, pero para mucha gente ha sido una oportunidad. El que esté listo y el que la sepa adaptar va a ser. Y todos, alguien me dijo alguna vez que las grandes corporaciones o los grandes éxitos se han dado en épocas de crisis, el que la sabe aprovechar. Ninguna gran empresa ha surgido en momentos de gloria, cuando todo el mundo está bien. Las grandes empresas surgen cuando hay crisis, y de eso ni se diga. Entonces, aprovechemos esto para que no sean crisis, sino sean beneficios, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias, Isaac Haxen. Estamos en Comunidad Creativa de Educación Libre una vez más, y pues muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. Esperamos que nos veamos la próxima semana. Estamos invitando a gente que nos platique sobre su trayectoria, su vida como estudiante, y ahora cómo está viviéndola en tiempo real, todo este aprendizaje, como nos comenta Isaac, que estamos en un momento histórico bastante interesante, bastante importante, y necesitamos aprovecharlo para seguir aprendiendo juntos. Y pues muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado por este día. Estén muy bien. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado también, Miguel Ángel. De nada, Isaac, muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Un placer, un gusto.